¿Cómo les va, chicos? Me da gusto saludarlos nuevamente. Vamos a resolver un problema que involucra la fuerza eléctrica entre cargas puntuales. El problema dice así. 4 cargas puntuales se ubican en los siguientes puntos del plano. 3 microcoulombs, 20,20 centímetros. Menos 3 microcoulombs, menos 20,20 centímetros. 3 microcoulombs, menos 20,20 centímetros. Y menos 3 microcoulombs, 20,20 centímetros. Determine la magnitud y dirección de la fuerza resultante sobre una de las cargas negativas. Vamos entonces a resolver este problema, primeramente dibujando y localizando las cargas en un plano coordenado. Voy a dibujar acá entonces algo que pueda representar un plano. Ahí estamos. Y vamos a localizar las cargas que el problema me indica. Tenemos una carga de 3 microcoulombs en el punto 20,20. Entonces supongamos 10, 20, 10 y 20. Vamos a colocar entonces aquí una carga. Otra carga en el punto de menos 20,20. Otra carga en el punto de menos 20,20. Y finalmente una carga en el punto 20,20. Cada una de estas tiene un valor específico. Esta es de 3 microcoulombs. Esta es de menos 3 microcoulombs. Esta es de aquí de 3 microcoulombs. Y esta de acá abajo es de menos 3 microcoulombs. Recuérdense que esto equivale a 20 centímetros. Y esto menos 20 centímetros. 20 centímetros y menos 20 centímetros. Entonces, para determinar la fuerza sobre una de las cargas negativas, tenemos que elegir cuál de los dos vamos a tratar. Si tomáramos esta de aquí, observemos que se atrae hacia la carga de la derecha, se atrae hacia la carga inferior y se repele de la carga que se encuentra diagonalmente opuesta. Mientras que la carga esta inferior se atrae a la carga superior, se atrae hacia la carga de la izquierda y se repele debido a la carga que se encuentra diagonalmente opuesta. Entonces, pues esperaríamos que las interacciones sean las mismas. Atracción, atracción, repulsión, mientras que esta es atracción, atracción, repulsión. Entonces voy a escoger trabajar con la partícula que se encuentra en la esquina superior, en la esquina inferior derecha. Y vamos a localizarle las fuerzas. Entonces voy a llamar a esta fuerza con la que se atrae a la carga superior, fuerza 1. La fuerza 2 la voy a nombrar a la fuerza con la que se atrae hacia la carga de la derecha. Y la fuerza 3 va a ser la fuerza con la que la carga se repele de la carga que se encuentra diagonalmente opuesta. Las distancias que necesito para la fuerza 1 es la distancia que separan estas cargas. Que dado que estos 20 centímetros y estos 20, la separación neta es 40 centímetros, al igual que en esta carga, mientras que la separación entre estas sería la diagonal o la hipotenusa del triángulo rectángulo formado por dos catetos que tienen la misma longitud. Entonces, calculemos el valor de cada una de las fuerzas. Determinemos el valor de la fuerza número 1. La fuerza número 1 dijimos que es la fuerza con la que se trae a la carga superior. De acuerdo a la ley de Coulomb, esta fuerza se calcula como la constante eléctrica por la carga 1, que podría ser 3 microcoulombs, y la carga 2, que es también de 3 microcoulombs. Entonces, pues voy a poner aquí simplemente 3 microcoulombs al cuadrado, dado que estoy utilizando simplemente la magnitud, dividido la separación entre estas. Cada separación es de 20 centímetros y la total es de 40 centímetros, o sea, 0.4 metros al cuadrado. Al ingresar datos a una calculadora, obtenemos que esto es de 506.25 por 10 a la menos 3 newtons. La fuerza 2 sería muy parecida. La constante eléctrica por la carga 1, que podría ser esta, por la carga 2. Sí, vamos a escribir la fórmula carga 1 por carga 2, dividido la separación, que finalmente resulta ser prácticamente lo mismo que en la ecuación anterior. Carga constante eléctrica por 3 microcoulombs al cuadrado, porque las cargas tienen la misma magnitud, dividido la separación, que vuelve a ser de 0.4 metros.
Y observamos entonces que la fuerza 1 y la fuerza 2 tienen exactamente la misma magnitud, 506.25 por 10 a la menos 3 newtons. Sin embargo, para calcular la fuerza número 3, que es la fuerza con la que se repele de la carga que se encuentra diagonalmente opuesta, dijimos que necesitamos esta distancia. Observen de que si estos 40 centímetros y estos 40 centímetros, la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 40 centímetros al cuadrado más 40 centímetros al cuadrado. Un poco de cálculo nos permite llegar a escribir, vamos a poner aquí carga 1 y carga 3, dividido esta separación al cuadrado, que sería la constante eléctrica, por las cargas, que serían las mismas, 3 microcoulombs ambas, entonces al cuadrado, dividido la separación. Esto sería 0.4 metros por raíz de 2. Como les mencionaba, un poquito de cálculo nos lleva a esta distancia. Finalmente esto es 253.13 por 10 a la menos 3 newtons. Ahí tenemos la fuerza con la que se atrae o se repele de cada una de las cargas. Sin embargo, el problema me pide que determinemos la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Entonces, pues nos toca hacer ahora una sumatoria de fuerzas. Noten que el ángulo con el que se encuentra esta fuerza es de 45 grados. ¿Cómo supe eso? Como las partículas se encuentran separadas las mismas distancias, entonces la diagonal es la diagonal de un cuadrado que se encuentra ubicado o que se encuentra medido con 45 grados. Entonces, si hago la suma de fuerzas en X, sería la fuerza menos la fuerza 2, que se encuentra totalmente en X apuntando hacia la izquierda, más la fuerza 3 por el coseno de 45 grados. Mientras que la sumatoria de fuerzas en el eje Y se podría calcular como la fuerza 1 menos la fuerza 3 por el seno de 45 grados. Si utilizamos una calculadora para hacer estos cálculos, asegurándonos que nuestra calculadora se encuentre en el modo grado, encontramos que la sumatoria de fuerzas en X me da un valor de menos 327.3 por 10 a la menos 3 newtons, y que la sumatoria de fuerzas en Y me da 327.3 por 10 a la menos 3 newtons. Es decir, si utilizo estos valores de fuerzas 1 y fuerzas 2 y fuerzas 3 y utilizamos los cosenos de 45, tenemos magnitudes de componentes igual, magnitudes, ¿verdad? Para calcular la fuerza resultante, simplemente hacemos la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado. Si ingresamos nuevamente datos a una calculadora, obtenemos que este valor es de 462.8 por 10 a la menos 3 newtons. Para determinar el ángulo en qué dirección se va, vamos a utilizar la idea de las componentes. La componente total en X es hacia la izquierda, es decir, la componente total de la fuerza es hacia la izquierda, mientras que la componente vertical es hacia arriba. Por lo tanto, las componentes de la fuerza neta están llevando a la partícula en estas dos direcciones. Para determinar en qué dirección, pues utilizamos un ángulo o calculamos un ángulo. El ángulo se calcula como la tangente inversa de la sumatoria de fuerzas en Y dividido la sumatoria de fuerzas en X para poder dar un ángulo medido respecto al eje X. Y esto me da, si ustedes ingresan datos a su calculadora también, menos 45 grados. ¿Qué significa este menos 45 grados? Significa que respecto al eje X, aquí tenemos 45 grados medidos a favor de las agujas del reloj. Es decir, que la fuerza resultante se encuentra también a 45 grados apuntando al centro de la configuración. Al ser un cuadrado, está apuntando al centro de la configuración. Entonces, yo puedo escribir aquí que la fuerza resultante es de 462.8 por 10 a la menos 3 newtons hacia el centro de la configuración. Centro de la configuración. Y así hemos resuelto nuestro problema.